hay que tener en cuenta que cuando Blay habla de los niveles superiores de conciencia, lo hace en un periodo histórico completamente distinto. Era un momento preconciliar, era una España franquista, no existía más que había una ideología dominante muy clara, y sin embargo él quería ser escuchado por todo tipo de personas, tanto personas creyentes como personas agnósticas y como personas ateas. Él quería que cualquier persona con interés por despertar, con ese anhelo de plenitud, le pudiera entender. Entonces, a pesar de que la ideología dominante le obligaba a ceñirse por un determinado camino, él era una persona muy libre y no le importaba acercarse a las religiones que viera él, que profundizaba, que ahí podía entender mejor su experiencia. Y entonces él se acercó mucho al yoga, al hinduismo, y se acercó mucho también al cristianismo. Por poner un ejemplo, en Caminos de Autorrealización, él habla de la redención. Y él lo dice así, dice: no suelo hablar a partir del cristianismo, pero la redención de Cristo tiene un hondo significado. Y en virtud también de su libertad, no le importó relacionar, salvando las distancias, la redención cristiana con determinadas cuestiones de religiones orientales, como por ejemplo lo que él llamaba la liberación del karma. Suponeros el salto tan fuerte que hace ahí, y sin embargo él se siente libre para poder hacerlo. En definitiva, lo que os quiero decir es que esa libertad que él tenía, yo creo que los aquí presentes la han tenido también a la hora de desarrollar lo que Blay nos transmitió. Y yo creo que nos lo quieren transmitir. Entonces, venga, vamos a empezar. Yo propongo que primero hable Ricardo, luego Daniel y después Jordi. Bueno, dices que hemos desarrollado lo mismo que Blay. No, no es así. Un poquito, en la línea. Redención, ¿qué es redención? Redención es redimirse de un error, el error del personaje. ¿Qué es sacrificio? ¿Qué es dolor? ¿Qué es sufrimiento? El sufrimiento de vivir atrapado en unas ideas. Ya, el mismo preceptos del budismo es: el mundo está lleno de sufrimiento. El sufrimiento es debido al ego. La eliminación del ego es la eliminación del sufrimiento. Es decir, hemos de distinguir lo que es sufrimiento de lo que es dolor. El dolor físico tiene unas características determinadas, pero el sufrimiento es psicológico. Y el sufrimiento psicológico siempre viene de la idea de yo quiero esto, yo quiero aquello. Si hubiera una aceptación profunda de lo que hay, el propio camino de la aceptación, que es dentro de las tradiciones espirituales, es el camino real de la aceptación es lo contrario del personaje. El personaje tiene un ideal, tiene unas ideas, tiene unas imágenes de cómo quiere ser, y entonces la realidad del mundo exterior no coincide con las ideas que tenemos, y esto produce sufrimiento. Si uno aceptara profundamente, que no quiere decir resignarse, esto hemos de distinguir una cosa de la otra, si uno aceptara lo que va ocurriendo, llegaría un momento que el personaje se disolvería, porque el personaje está hecho de imágenes de lo que yo quiero, de lo que yo haré, de lo que me está pasando, las interpretaciones. Pero claro, la vida me va poniendo contratiempos, y si uno acepta lo que no es la idea que yo tengo, poco a poco se van disolviendo mis ideas.
Y entonces se va disolviendo, se va desapareciendo todas mis ideas y al final, ¿qué queda? El silencio. Y el silencio es la cámara es el espacio a través del cual se manifiesta mi naturaleza. Entonces, por eso siempre hablo yo de la aceptación como el gran camino hacia la realidad interna que somos. Entonces, yo diría que hay dos componentes importantes en el trabajo interior que son paradójicas y que van muy bien para entender en el fondo esto que estoy diciendo. Una es la actitud positiva por la cual yo me activo todo lo que hay en mi interior, todo lo profundo que yo intuyo y presiento, lo activo. Esto es la actitud positiva, activar. La actitud positiva no quiere decir ir de Superman por la vida, no quiere decir tener un ideal fantástico, que yo soy maravilloso, no. Activar mis potenciales interiores, movilizarlos, dinamizarlos. Esto es la actitud positiva. Y al mismo tiempo que esto, la aceptación de lo que hay. Entonces, claro, llega un momento que uno ha de dirimir, que es muy importante, ¿tengo que aceptar o tengo que luchar? Esta es una de las paradojas o problemas que a veces uno se presenta. Había una oración que decía, Dios mío, ayúdame a aceptar lo que la vida me da. Ayúdame a luchar y combatir por lo que yo quiero. Y ayúdame a discernir cuando es una cosa y la otra. Entonces, estos dos caminos, la actitud positiva y la aceptación, son los caminos que me conducen al silencio interior. El personaje vive unas ideas de sí mismo que no coinciden con la realidad. Entonces, siempre hay una mano y otra mano, la realidad y lo que yo soy. Cuando coincide plenamente, se produce la unidad con lo que está ocurriendo. Hay una realidad de lo que estoy viviendo en el exterior y en mi interior hay una aceptación. Entonces se produce lo que yo decía, el silencio en el cual aparece mi realidad profunda. Entonces, pues para mí este es el camino importante de cara. Ir entendiendo, muchas veces digo, el trabajo interior tiene muy pocos componentes, son pocas ideas, no es un gran estudio de ingeniería que al final sabes muchísimo. Son 4 puntos importantísimos que se van repitiendo un año, otro año. Llevas 20 años, ¡ay! Esto es la aceptación, no lo había entendido. ¡Ah, esto es el centro! ¡Ah, es que no lo había entendido! ¡Ah, esto es...! O sea, la misma, y por eso mucha gente coge a Blay u otro autor, lo lee, cuando ya lo conoce, sí, ya lo conozco, otra cosa. Y como hoy en día hay tanta variedad de cosas, pues otra mirada. Y entonces, lo contrario es la profundización en la mirada y la experimentación en la vida cotidiana. Por eso es importante ver que los mismos conceptos se van repitiendo siempre, pero claro, cada vez se van viendo desde un lugar mucho más profundo. Sí. Voy a necesitar el micro de mano. Bien. ¿Vas a bailar? No, van a bailar. Entonces, bueno, no vais a bailar, pero llevamos rato sentados. Entonces, vamos a mirar de hacer algo que sea, yo qué sé, experiencial. Tiene... Muy sencillo, tampoco os esperéis nada del otro mundo, ¿eh? O sea, vaya chasco, pero da igual. Entonces, en un momento os voy a pedir que os levantéis, por eso me pongo de pie para que se me vea en la medida de lo posible. Esta tarde es mucho de qué hacemos nosotros para conectar con lo superior. Yo lo digo de una forma muy sencilla. Yo sigo básicamente 4 pasos. Yo soy un cuadriculado, ¿eh? Es decir, cuando trabajo el personaje hay una serie de pasos determinados y una serie de meses, punto. Después se trabaja el yo experiencia de una forma determinada, durante 3 meses, con una serie de pasos. Cuando se le empieza, ¿me explico? A veces. Entonces, cuando se llega al 8º mes de trabajo,
perdón, al noveno mes de trabajo es cuando entramos en lo superior, antes no. Necesitas una psicología sólida para poder construir una espiritualidad, porque si no lo que tú buscas con la espiritualidad es poner una vela, por favor que me aprueben, ¿me explico? Y tonterías de ese estilo. Entonces, para ponerte al servicio de la espiritualidad tienes que tener una psicología sólida, por eso hay 8, cuando soy muy cuadriculado. Bien, cuando llego al noveno hay 4 pasos muy simplones. El primer paso es que superes, en caso de que lo tengas, el vómito y las arcadas que te dan cuando oyes la palabra Dios. Entonces, la palabra Dios, ¿vale? Porque no nos pueden robar palabras. La siguiente es que hacemos toda una relectura de textos místicos, especialmente cristianos, aunque también budistas, aunque también islámicos, para ver que en realidad es un libro de instrucciones. Un libro de instrucciones, que no están para ser creídos, sino para ser caminados. Y el tercer paso en que vemos una serie de caminos concretos de conexión con lo superior. Y cada uno, en función de su capacidad o de su estructura personal, escoge uno u otro. Caminos como el amor, caminos como la acción, caminos como el arte, caminos como la meditación, caminos como el trabajo físico, caminos como el silencio. Pero no todos sirven para todos. Entonces vemos qué caminos sirven para quién y por qué. Y la cuarta cosa, simplemente descubrimos un espacio donde yo soy porque la vida es. Yo soy donde la vida es, porque la vida es. Entonces voy a pedir, por favor, que hagamos un ejercicio muy tonto, muy tonto, muy tonto, y es que nos levantemos, si queréis, ya. Yo me quito los zapatos para no manchar, porque soy bajito, no llego al 1,70, me pongo encima, entonces porque si no los del final no me podéis ver, ¿vale? No hay nada más, simplemente para que se me vea y ya está. Os voy a pedir que hagáis un ejercicio muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Vale, vamos a suicidarnos, ¿vale? Si sale mal, ¿importa? No. Bien. Entonces podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces, de entrada os voy a pedir que simplemente dejemos que el cuerpo se mueva. Dejad que el cuerpo se mueva. Eso quiere decir que yo estoy escuchando como la vida me sostiene. Yo no soy quien me mueve. Es el cuerpo que pide, la energía que soy, concretamente esta corporal, que pide un movimiento determinado para estirarme, para volverme al lugar, para sentir placer, que es maravilloso. Pero escuchad, no se trata de moverme, se trata de escuchar el movimiento que es. Nada, 30 segundos más y hacemos el paso segundo. ¡Wow! ¡Qué puntazo! ¡Qué puntazo en el sentido, verdad? Se entiende, ¿eh? De que el cuerpo lo agradece. Somos cuerpo también, ¿eh? Vamos a hacer una segunda cosa muy linda, muy tonta, muy sencilla, ¿eh? Entonces, nos vamos a girar con la persona que tengamos cerca, delante, detrás, al lado, eso da igual, ¿me explico? Y con ternura le vamos... Tu et pots posar de peu, que ho fem nosaltres? No, a sobre no. Pero así. Entonces, nos vamos a dar las manos, nos vamos a dar simplemente las manos y nos vamos a mirar, Y yo lo voy a mirar de forma, y él me va a mirar, de forma que va a haber dos cosas. Antes lo ha dicho Jordi, en un cierto momento, cuando estaba explicando, que no nos podíamos ver en el otro a Dios. Esto es lo que vamos a mirar. Voy a ver al otro, pero voy a ver la vida como la vida está en el otro. Como el otro es Dios. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, y con esto terminaremos los 10 minutos, pues espero, quiero decir que espero que no me esté pasando, ¿eh? No, pues entonces yo le voy a decir a él, y él me va a decir a mí, pero cuando nos apetezca, que igual es una vez cada 30 segundos, cada 45, cada minuto, cada 2, da igual, ¿eh? ¿Tú quién eres? Y no va a responderme, va a buscar en su interior quién es. Mientras yo intento mirarlo a él, y cuando lo veo a Ricardo, pero veo a Dios. Y de vez en cuando le voy a preguntar, Ricardo, ¿tú quién eres? Y él no va a querer responderme, igual que vuestra pareja no va a querer responder. Y de vez en cuando él me dirá, Daniel, ¿quién eres? Hacedlo en vuestra lengua materna, ¿vale? Y ya está, no hay más, ¿eh? Adelante, ya lo podemos hacer, si queréis.
Quedas sin pareja. Espera. Uy. És que sí, grava la gent. Sí, tu. Espera, que grava la gent. Sí, tu també grava la gent. Sí? Grava la gent. Y simplemente hemos visto a Dios. Simplemente nos le me abrazo, si queréis. Bien, hemos disfrutado de esta experiencia, la sentimos. Y ahora vamos a volver un poquito otra vez al intelecto. De lo físico al intelecto. Jordi. Bien, ya hemos comentado en mesas anteriores que todo el trabajo es experiencia y lo superior es exactamente igual, también es experiencia. Lo que pasa es que aquí topamos con una identificación de la espiritualidad, del espíritu con la religión. Hay eco.
¿Está apagada? Sí, está apagada. El mío está Baja el apagado. volumen, que hay mucho eco. Tenemos la identificación de la espiritualidad con la religión y entendemos la religión como una serie de creencias con las que tenemos que estar de acuerdo. Y claro, cuando no se ven claras o cuando no se está de acuerdo, porque a uno le suena que aquello o no lo entiende o no le parece que esté describiendo la realidad o parece que se le escapa, pues de alguna manera aquí tenemos una barrera que nos impide la experiencia de lo trascendente, la experiencia de lo superior. Y bien, nosotros, como en todos los demás ámbitos, ponemos el acento en una serie de ejercicios o en una serie de prácticas que permiten esta experiencia. La primera y la más fundamental es el centramiento. El centramiento es coger la mirada, la atención, que decimos en principio cuando estamos dormidos, la atención es propiedad del exterior, porque el exterior es el que nos reclama, el exterior el que nos exige. Nosotros atendemos al exterior o queremos quedar bien para que el exterior nos reconozca. Esta atención que no disponemos nosotros, sino que la dispone el exterior, en un primer paso, cuando despertamos, la recuperamos, porque nos damos cuenta de que nosotros somos los dueños de la atención y la podemos colocar ahí donde nos parece. Y entonces no necesariamente tenemos por qué cambiar de actividades ni de forma de vida, pero sí que recuperamos el protagonismo porque decidimos atender aquello con nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad de amar y nuestra capacidad de hacer. Es ser conscientes de nosotros, pero seguir atendiendo, seguir actuando en el exterior desde nosotros. Bien, el centramiento es darle la vuelta a esta atención, dar la vuelta a esta atención y enfocarla hacia el interior. No necesariamente para percibir lo que son fenómenos de conciencia interiores, que son pensamientos, que son emociones, que son sensaciones, no necesariamente para eso, aunque hay que atravesarlo, sino para ir a buscar el origen, los focos que llamamos de los tres potenciales. El foco de la capacidad del potencial de energía, el foco del potencial de amor y el foco del potencial de inteligencia. Para experimentar lo que es la energía en sí, no aplicada, en sí. El amor en sí, no aplicado. La inteligencia en sí. La energía es la vida que somos. La vida nos permite ser. La vida le permite al cuerpo subsistir y mantenerse. No es el cuerpo el que nos da la vida, es la vida la que nos da un cuerpo. El amor que somos no es que nos quieran, es la conciencia de ser lo mismo que el otro, lo que acabamos de experimentar ahora. La inteligencia es pura luz. Y entonces el ejercicio consiste en desplazar nuestra conciencia, nuestra atención a estos tres focos, porque estos tres focos ya pertenecen a una dimensión trascendente. Estos tres focos nos llevan a reconocernos a nosotros como puntos en la conciencia de Dios. Y desde allí es donde tenemos acceso tanto a los niveles superiores como a las partes nuestras que tenemos que trabajar, que es básicamente lo que llamamos el inconsciente, que es toda nuestra vida, todos los resultados de nuestra vida que no hemos asimilado, que no hemos podido reconocer, que hemos dejado, o bien porque nos han desconectado, o bien porque hemos sentido que era imposible vivir aquello. En el inconsciente está tanto lo superior, lo trascendente, el yo esencial está en el inconsciente, como
todos los procesos que yo me he tenido que tragar, la energía que soy, me he tenido que reprimir, la energía, las lágrimas, la incomprensión. Todo esto lo vamos a atender ya no desde la vida ordinaria, sino desde lo superior, desde los focos, desde el centramiento. Aquí tenemos una primera experiencia de lo que es lo trascendente, que no es material, que no está en el campo de la existencia, sino en el campo de la esencia. Pero luego tenemos una existencia, un yo experiencia, que queremos vivir desde lo que es nuestra realidad esencial. Es decir, hay todo un proceso de despertar y hay un proceso de recuperar el control y hay un proceso de ejercitar la existencia desde la actitud positiva, poniendo luz, poniendo amor y poniendo energía. Pero todo esto de alguna manera es algo que estamos protagonizando nosotros, es algo que hacemos voluntariamente. Y de lo que se trata aquí es de experimentar lo que comentábamos por la mañana, experimentar cómo Dios está expresándose a través nuestro, cómo nosotros somos simplemente una herramienta que permite la expresión de lo superior en este plano horizontal. Y luego, además, tenemos una necesidad de dar una importancia que está relacionada con la actitud positiva a lo que es la vida colectiva, a lo que son los demás. Porque uno de los grandes problemas que hay que combatir, sobre todo en estas posiciones en las que nos parece que el mundo es tan desagradable, tan miserable y tan bajo, que la actitud espiritual implica desentenderse de esto. Y entonces caemos en un narcisismo espiritual, en un egocentrismo brutal, porque toda la inteligencia, todo el amor y toda la energía se centra en nosotros mismos. Y esto hay que evitarlo. Y aquí hemos desarrollado algo que es una forma, digamos, que os va a sonar algo un poco curioso. Porque, a ver, quien más, quien menos, todos tenemos una capacidad de actuar desde lo superior en nuestra propia existencia personal, en la familia, en la profesión, en la sociedad. Pero esto del amar al prójimo como a ti mismo es una especie de sentencia, que a veces pues todo el mundo pregunta cómo lo puedo yo esto concretar, qué puedo hacer. Y claro, la sensación además cada día es de que podemos hacer menos, porque ni los que nos mandan tienen ningún poder real, ni tenemos nosotros la capacidad de subvertir esto que está pasando. Bien, entonces la cuestión aquí no es tanto subvertir nada, como actualizar esta capacidad de relacionarnos con los demás, actualizar la importancia de los demás, actualizar el concepto de nosotros. Y entonces aquí nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar la asociación que está detrás de toda esta organización con los compañeros, pero está detrás de la organización de este centenario y la organización de los congresos anteriores, en fin, de toda una dimensión colectiva que la gente siempre nos felicita y se sorprende mucho de la capacidad que tenemos, ¿no?, de actuar, pero no es nada extraordinario, simplemente cogemos 50 personas que tienen una voluntad clara y evidente de trabajar de cara a los demás y los ponemos en funcionamiento. Y os aseguro que así se hacen milagros. Así se hacen milagros. Y bien, y nos falta la experiencia de Dios, la experiencia de lo superior. A ver, la experiencia de Dios se puede hacer en el comedor de casa, pero suele ser algo que no sucede. Porque, claro, para tener la experiencia de Dios hay que prestar atención a Dios.
Si no, no la tienes, la experiencia de Dios. Y aunque todos ideológicamente pues podamos ser partidarios de la trascendencia y nos podamos sentir reflejados en la conciencia divina y toda una serie de cosas que se nos plantea, sobre todo intelectualmente, vivir eso pues suele acabar siendo una creencia. Y nosotros lo que queremos no es la creencia, sino la experiencia. Entonces, ¿qué nos hemos inventado para que se produzca esta experiencia? Bien, pues cogemos cada año toda la gente que confía en nuestra forma de llevar a término las enseñanzas de Blay y los llevamos una semana entera a un monasterio cisterciense y vivimos la experiencia de los monjes. Es decir, nos levantamos por la mañana a las 5, vamos a la liturgia de vigilias, después a las 7:30 vamos a la liturgia de laudes, después a las 11:30 a la liturgia de tercia, a la 1 a la liturgia de sexta, a las 3 a la liturgia de nona, a las 6:30 a la de vísperas y a las 9:30 a la de completas. Es decir, nos pasamos como 5 horas en contacto con Dios. No rezando precisamente, porque allí no se reza, se cantan los salmos. Es decir, en primer lugar, cogemos a la gente con una previa preparación de 1 mes y medio en el que estamos discutiendo pues, fragmentos del Evangelio, fragmentos del Antiguo Testamento, fragmentos de Blay relacionados con la trascendencia. Es decir, que la gente poco a poco va preparando su conciencia para manejar todas estas formas trascendentes, de tal manera que cuando llega allí ya está predispuesta a eso. Claro, cuando levantamos al personaje a las 5 de la mañana, el personaje se desmonta y ya no sabe qué hacer, ¿vale? Con lo cual tenemos todo el día ya probablemente sin personaje, pero además entre liturgia y liturgia pues hacemos charlas, nos da charlas el padre Juan María, que está por allí, damos charlas nosotros mismos, hacemos centramientos, es decir, estamos una semana entera sumergidos en una atmósfera trascendente, en una atmósfera espiritual. ¿Qué hacemos? Sintonizamos nuestra mente, sintonizamos nuestra conciencia para poder captar lo superior. Y normalmente lo captamos. ¿Cómo lo captamos? Se ha comentado esta mañana. Como algo que viene de fuera. El centramiento es algo que hacemos nosotros y llegamos a. El contacto con Dios, el contacto con lo superior es algo que nos baja, es algo que nos viene. Nos viene o en forma de un sentimiento, de una luz que nos penetra, o en forma de un perfume que nos rodea, de un soplo que nos da en la cara, de un sentimiento de ser aceptados, de ser acogidos, de ser valorados, aquello del amor incuestionable, del amor absoluto. Todo esto lo vivimos. Y después de vivirlo en Oseira, en esta semana, pues entonces intentamos a la vuelta no perder la conciencia de esto. Y entonces a la vuelta, aparte de animar a la gente a volver a pisar las iglesias, la verdad es que últimamente nos estamos sorprendiendo porque volvemos a las iglesias y encontramos otro tipo de homilía, otro tipo de mensaje que no es el retrógrado de la infancia que recordábamos. Por tanto, es una de las cosas que aconsejamos a la gente, que vuelva a pisar la iglesia. Pero luego, además, pues tenemos talleres de comentarios del Evangelio, tenemos talleres de la meditación, es decir, intentamos mantener en la conciencia un tiempo en el que tenemos puesta la atención en Dios.
O sea, no es algo que desaparece por olvido, por falta de atención. Lo estamos alimentando constantemente. Y esto es lo que después baja, ¿no? Y se refleja y ilumina nuestra vida cotidiana, nos ayuda a despertar y nos ayuda a vivir en otra dimensión. No hay que decir que yo aquí no soy neutral porque yo también acudo a esos retiros de Oseira. Y yo quería, él ha explicado la experiencia del descenso de lo superior, yo quería que vosotros me explicarais también la vuestra, porque yo cuando voy allí a Oseira, yo me siento verdaderamente en mi casa. En mi casa. Digo, mi casa, esta es mi casa de verdad. Porque a veces en tu casa estás, bueno, un poco perdido. Esta es mi casa y encuentro el silencio del que tú tanto hablabas, Ricardo. A mí me gustaría que vosotros hablarais también de cuál es vuestra experiencia. Yo aprovecharé el ejemplo de Daniel para vivir una experiencia. Él nos ha hecho un trabajo para descubrir. Está resonando esto, no sé por qué. ¿Está? No, ya está. Para descubrir a Dios o la realidad a través del otro. Está bien, está bien. Vamos a hacer un silencio y vamos a intentar hacer una oración para descubrir por dentro lo que es un pequeño ejemplo de oración. Para ello nos ponemos relajados, tranquilos, erguidos mejor, sin tensión. Erguidos es para mantener una actitud de presencia, ¿no? Que no nos durmamos. Primero llevamos la atención a nuestra respiración para relajarnos un poco, para tomar contacto con nuestro cuerpo. Para sentir nuestra presencia y ahora tranquilamente dirigimos la atención a la intuición que cada uno tenga de Dios, de lo superior, de la realidad primera y última, hacia arriba, fuera de mi mente, fuera de mis pensamientos. Lo que es, fuera de mi mente. Y dirijo la mirada hacia arriba. Por poco que podamos, expresamos mi posición personal a lo superior, explicándole mis intereses, mis preocupaciones, todo mío, me abro, estoy abierto, puedo decir cualquier cosa que no se me va a enfadar. Lo importante es la sensación yo y la sensación él, tú, es. Y
en esta interrelación, poco a poco, el yo va perdiendo fuerza. Y va ganando realidad. Este silencio que viene de arriba. Este ser que está fuera de mi idea de mí. Una vez más, es la atención mantenida, mi atención mantenida en la intuición de lo superior, de esta realidad última, de este ser, de Dios, del Padre, de Jesucristo, cada uno que escoja aquella imagen que represente lo máximo de elevación. Distinguimos claramente de lo que es yo, de lo que es Él, ser, Dios. Dos vivencias diferentes. Mi atención está dirigida hacia arriba, sin tensión, sin pretensión, sin querer coger nada, abrirse, realizar que Él es, punto. Por pequeña que sea esta experiencia, tiene un sabor completamente diferente de las experiencias nuestras, personales. Aquí desaparecen todas las dudas, todos los problemas, todas las inquietudes. Es. Dios es. Intentemos ser conscientes de lo poco o mucho que vivimos, que experimentamos.
porque después, cuando volvamos a la vida cotidiana, esto desaparece y tenemos que volver a insistir. Pero el recuerdo, la conciencia, esta nos permitirá volver una y otra vez. Hasta que cada vez sea más fácil ir en esta dirección. Y a la larga, toda nuestra vida ha de ser dirigida desde este ser. Bueno, vamos terminando. Vale la pena degustar, ¿no? Quedar un rato en silencio, degustando. Y recordar, porque después ha de repetir. Y recordar la experiencia, nos dice Ricardo, porque luego se ha de repetir. El sitio en el que al que hemos llegado, es bueno recordarlo para luego volver a ese sitio y entrar más en él, más y más. Que no se pierda en el ajetreo de la vida cotidiana. Y es interesante tener presente que esto a veces pues, puede parecer algo evanescente, pero si habéis tenido la experiencia y la repetís, esta experiencia, veréis que esto se percibe en un lugar determinado de la conciencia. Y entonces, una vez está localizado este lugar, se puede ir directamente ahí. Lo que pasa es que para que se asiente, pues esto hay que repetirlo, ¿no? Eso hay que tenerlo presente en la vida cotidiana. Tener presente a Dios en la vida cotidiana no es acordarnos de Santa Bárbara cuando truena. Es tener presente que somos en Dios y que estamos viviendo desde Dios y necesitamos prestarle una atención cotidiana para mantener esta conciencia. Bien, pues yo antes he preguntado por la experiencia vuestra. De alguna manera te toca a ti describir tu experiencia. Daniel. Sí. Yo voy a intentar describir mi experiencia. Antes por la mañana he hecho una broma de matar a Blay, ¿vale? A Buda ya lo matamos, pues a Jesús también, pues vamos por el siguiente. Perdón, es una broma todo. Pero eso significa que nosotros tenemos que tener un espíritu muy libre. Yo solo puedo... Yo estoy en contra de la fe. Estoy en contra de tener fe. Estoy a favor de dar fe. Yo no tengo fe en la gravedad. Yo doy fe que cuando ando, mi pie pisa con fuerza porque la tierra lo atrae. Yo puedo dar fe de la gravedad, pero no creo en ella. No tengo ninguna fe en la gravedad. Estoy en contra de la fe, vista desde este punto de vista. Por lo tanto, tengo la necesidad y la obligación de ser fiel a mí mismo y de escribir siempre lo que yo vivo en primera persona
y saber que debo vivirlo y expresarlo con la máxima confianza y a la vez sabiendo que puedo estar equivocado. Son ambas cosas. Me lanzo a la piscina como si hubiera agua, sabiendo que a lo mejor no la hay. Ya está. Y eso me evita de agredir a nadie que vea las piscinas distintas. Ya está, simplemente. Lo digo porque voy a hacer un par de previos y entonces intentaré explicar cómo yo lo vivo y eso. Un previo es que vivimos un momento maravilloso. El mundo está lleno de esperanza y de luz. Y si las personas y los jóvenes de hace X años construyeron, nosotros y los jóvenes de ahora construirán. Nunca hubo un mundo mejor. Y me quedo tan ancho. Y estoy a favor de construir. Y entiendo el lenguaje del combate de Antonio Blay como una acción de poner energía a favor. Y nunca lucharé contra nada porque siempre apoyaré. Apoyaré a las personas homófobas para que salgan de su prisión. Apoyaré a las personas sexistas para que caigan, para que se den cuenta del error donde están. Apoyaré a las personas racistas para ayudarlas. Y nunca hubo momento mejor para actuar. Y siempre actuando a favor de él. Lo digo para completar algo que antes se ha dicho y que me parece fundamental, es que lo espiritual está encarnado en la tierra, en lo social también. Pero tengo el riesgo de ser excomulgado cuando afirmo y afirmaré que en mi práctica el centramiento ocupa un lugar muy lateral. Y es así. Y en mis enseñanzas el centramiento ocupa un lugar muy lateral. Y la meditación ocupa un lugar muy lateral. Y por lo que sea, en mi experiencia he sustituido el centramiento por el amor. Y por lo que sea, he descubierto que cuando amo estoy centrado. Y que cuando amo hay pura aceptación. Y cuando amo hay comprensión. Y cuando amo hay acción, transformación. Y me he dado cuenta de que muchísimas personas han convertido, o me ha parecido darme cuenta, he creído interpretar eso, que mucha gente ha convertido la meditación, el centramiento y otras técnicas en el objetivo y el propósito. Y he roto el propósito. He roto el vehículo, he roto adiós, 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 adiós. Y diciendo adiós llegas a Dios. Qué bonito. Diciendo adiós llegas a Dios porque te centras en ti, en lo que estás viviendo. Se trata de vivir sin engaño. En mi caso ha sido poner en el centro el amor y otra cosa que para mí es muy importante es la oración. Yo como persona islámica y como persona cristiana y como persona budista y como judío y como hinduista y como, es decir, yo como aquel que ama la verdad, porque a Dios le importa un rábano el nombre que le demos, lo único que quiere es que lo vivamos. Me ha parecido importantísimo poner mi atención en Dios, es decir, convertir lo máximo en mi vida en la oración. Y es rarito usar esta palabra, pero me ha encantado que ha salido esta mañana, Ricardo hablaba explícitamente. Orar es decirle a Dios, decirle a la vida, decirle a la totalidad, decirle al absoluto, solo tú existes y yo soy un lápiz, escribe, escribe. Y si os fijáis, utilizo un lenguaje absolutamente cotidiano.
le digo con toda tranquilidad, le digo, me digo, digo, escribe, escribe. Y me sé el Padre Nuestro, ¿eh? Y el Om Tara Tutara y Tom. Me explico, me lo sé. Pero podríamos, por favor, que nuestras palabras fueran mías. Sogyal Rinpoche, en un curso de meditación que hice, decía, la meditación empieza cuando te levantas del cojín. Y eso me hizo ¡puf! Y esa es mi experiencia y no sé tampoco explicarla de otra manera. Pero sí quiero añadir algo. En todos mis cursos, en todos los espacios de trabajo, los introductorios o los de profundización, los online y los presenciales, hay una única cosa en la que yo intento, y ahora, por ejemplo, lo estoy intentando, es hablar desde un estado de presencia en la cual la conexión con la totalidad sea un hecho, para mí. Da igual lo que diga. Puedo decir, parezco Trump ya, puedo decir tonterías, pero si lo dices desde un cierto nivel de conciencia, las personas no están escuchando tus palabras, están siendo tocadas en el corazón. Ese es el nivel de conciencia que procuro vivir. Y que, mentira, o sea, verdad, es el nivel de conciencia que procuramos vivir. Yo creo que habéis oído a Claudia, yo creo que habéis oído a Ricardo, yo creo que habéis oído a María Pilar, habéis oído a Imanol, habéis oído a Jordi, habéis oído a ahora me fallará el nombre y quedaré fatal, pero Iván, ¿me explico? Y yo creo que en ciertos momentos, o muy a menudo, habéis captado que lo que estaban diciendo era cierto. Mi camino hacia Dios significa, hola cariño, estoy aquí. Y a veces digo que me siento en un sofá, y Dios es un sofá. Y esa es la experiencia que procuro compartir. Y varias veces en este encuentro, ¿habéis notado que se ha producido un silencio especial? ¿Habéis notado que había una profundidad extraordinaria? Le llamamos la presencia de Dios. Y se trata, como decía Jordi, de darme cuenta cómo estoy yo de abierto a eso. Porque es muy lindo estar en el autobús y estar abierto a eso. Es muy lindo estar en una discusión y estar abierto a eso. Es muy lindo ponerse a dormir agotado, estando triste y abrirse a eso. Te he contestado, ¿verdad? Ya lo creo. Me gustaría simplemente, perdona, añadir una cosa, Daniel. Todos son palabras. Dice, no tengo fe. Simplemente quieres decir que no crees en las palabras, que crees en las experiencias, pero tu vida demuestra que está llena de fe. Y lo que él ha dicho antes de Dios es fundamental, porque las palabras dirigen la mente. La mente no se ilumina, pero la mente puede ser un obstáculo, y antes tú lo has dicho muy claro. Sí, yo quiero también matizar el concepto de fe. El concepto de fe también está muy pervertido por la idea de que te has de creer lo que te dice no sé qué. Eso no es fe. La fe es confianza en lo superior. Confianza en lo superior porque lo intuyes, pero no lo manejas. Una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que nosotros podemos abrirnos a lo superior, pero no podemos alcanzar lo superior. Podemos abrirnos para que lo superior baje. Y hemos de tener confianza en lo superior para que lo superior se exprese en nosotros y tener la experiencia de que la expresión de lo superior, lo que llamamos normalmente voluntad de Dios, es lo mejor que nos puede suceder. Y esto se tiene que experimentar, y para esto se necesita entrega, apertura, fe, confianza. Es decir, a ver, me acuerdo que una de las cosas que planteaba Antonio, justamente cuando llegábamos
cuando se llegaba al final, cuando se llegaba a las puertas de la autorrealización, era la impotencia. La impotencia. De que yo lo había hecho absolutamente todo, me había pasado la vida intentándolo y no conseguía llegar a contactar. No conseguía llegar a la realización de lo que yo era, porque me seguía manteniendo en un nivel mental. Y entonces planteaba él que había que tirar la toalla, había que confesarse impotente. Y esta confesión de impotencia era lo que permitía que Dios bajara y te recogiera. Esto es fe. Justamente el trabajo interior es poner todo lo que puedes de tu mano para darte cuenta que no puedes nada. Exacto. Exacto. Pero claro, todo esto es una teoría. Ahora, cuando llevas años meditando y haciendo y no consigo nada, llega un momento que te rindes. Y es la rendición esta la que te lleva a un estado de conciencia más allá de la idea que tienes de ti. Pero si no se intenta, siempre piensas, bueno, es que yo no lo intento. Piensas, es que yo puedo, pero no quiero. Y la conciencia de que yo soy el que hago y deshago y hago mi vida está en nosotros. Es la primera, el personaje, la creencia fundamental es que yo soy el que hago y el que no hace, que yo dirijo mi vida, y eso no es verdad. Entonces, claro, cuando tú intentas y consigues cositas pequeñas y tal, pero no te abres, llega un momento que te rindes, y cuando te rindes aparece lo profundo. Sí, de hecho el trabajo se hace desde arriba. Nosotros simplemente nos tenemos que abrir, nos tenemos que prestar, tenemos que colaborar. Y después de haber hecho todo esto, pues llega un momento en que tiramos la toalla, pero cuidado con tirarla antes de hora la toalla. Hay que darlo todo. Y después de darlo todo, se puede tirar. Sí, la realización, la frase famosa es: si no hay trabajo, no hay autorrealización, pero no es gracias al trabajo que me autorrealizaré. Es decir, si yo no trabajo, no llegará a la autorrealización, pero no es gracias a mi trabajo que me voy a autorrealizar. Entonces, esta paradoja para mí es: uno ha de poner toda la carga en el asador, uno ha de estar, como dicen en la India, fuego interno, uno ha de estar activo por dentro, dinámico, y entonces la vida actúa a través mío. Pero si yo estoy pasivo, si yo estoy indolente, si yo estoy perezoso, si estoy mecánico, si estoy con los hábitos, jamás la vida se puede manifestar a través mío. Esto es lo que decía también Picasso, ¿no? Dice, los cuadros se pintan a sí mismos, ahora yo pongo lo que puedo. Pues, claro, pero no se puede, hay que coger el pincel, poner la pintura, pero llega un momento que funciona solo. 99% de expiración y 1% de inspiración. Sinceramente, llegado este momento, yo no sé qué decir, porque me da la sensación de que cualquier palabra que diga, rompe este momento, este nivel de conciencia en el que estamos. O sea que solo me queda decir que estemos muy presentes en este momento, recordemos mucho este momento, esta situación, para, como decía Rinpoche, que has comentado tú, que la meditación empieza cuando te levantas del cojín. O sea, ha sido un día estupendo, un día maravilloso, pero nos vamos a levantar de aquí. Y esto que vivimos, este nivel de conciencia que estamos compartiendo ahora, que todos nos estamos dando cuenta,
pues lo tenemos que mantener todo lo que podamos, ¿no? Y renovar cada día, en cada momento. Bueno, he dicho que lo iba a estropear. ¿Alguna cosa más queréis decir? No. Pues entonces vamos a pasar a clausurar esto. Antes alguien me dijo que quería escuchar a Blay.